Bueno, hoy llueve, mate seguro, la cocina, y un tema muy espinoso para tratar. O sea, nosotros creemos, es una creencia, que debido a los cambios que ha habido en el mundo, que hay permanentemente tan vertiginosos, creo que ha llegado la hora de revisar la historia para encajar esta civilización del siglo XXI dentro de los parámetros de la legalidad, del ordenamiento, de la convivencia. Porque hoy somos 8.000 millones de habitantes. Y claro, no es lo mismo que haya un mundo con 3.000 millones de habitantes o con 1.000 millones de habitantes que un mundo que haya con 8.000 millones de habitantes. Entonces, la historia está obsoleta. Lo que se aplica históricamente es un hecho obsoleto. O sea, parámetros que se establecieron hace 2 siglos siguen rigiendo los destinos de la mayor parte del mundo hoy. Y eso obliga a la honestidad de revisar la historia. Y claro, cuando uno revisa la historia y va 200 años para atrás, pues nos encontramos con que en América había 300 años de colonialismo español. Es decir, ¿dónde empieza esto? Porque hay que ver dónde empieza, dónde nosotros aparecemos como seres humanos existentes, como sociedades que hacían su presencia en una tierra que había sido de conquista, de privilegio sobre todo, porque conquista y explotación por 500 años del Imperio Español, de los Borbones y todo eso. Y nosotros para encuadrarnos un poco, uno no es historiador, uno tiene algunos conocimientos así superficiales, pero las cosas más importantes sí las conoce. O sea, el problema de la independencia, porque vamos a tomarla de ahí, ¿cuándo empieza? Lo sabemos nosotros, la mayoría de los pueblos, y la independencia empieza en 1808, el tema de nuestra independencia, cuando Napoleón avanza sobre España y hace prisionero a Fernando VII, y lo secuestra y avanza con su hermano y tal. Pero el imperio napoleónico termina con Waterloo, o sea, termina en 1815. 1815 derrotan a Napoleón los ingleses. Y claro, ahí empieza todo un panorama nuevo de la historia. Ahí termina el dominio del Imperio Español. ¿Por qué? Porque al ser derrotado Napoleón, regresa Fernando VII al poder, lo pone nuevamente. Y entonces, ¿cuál es la primera premisa de Fernando VII? Reconquistar sus colonias. Se unen Rusia, se une Francia, se une Prusia y crean la Santa Alianza. Prepara un ejército monstruoso de 150.000 hombres para reconquistar las colonias. Pero los ingleses que habían derrotado a Napoleón no se pliegan a eso. Los ingleses ya tenían un país independiente en América, que era de su origen, de su clase social, era de su raza, eran los anglosajones, o sea, los que habían llegado a Europa, acá, y en 1776 se declara la independencia acá, en Estados Unidos. Entonces ya era una nación poderosa, se había constituido, apoyada por Inglaterra con su comercio y demás. Nunca había dejado a Inglaterra de comerciar con las colonias españolas
que fueron los que fomentaron el gran contrabando que hubo en toda América Latina, sobre todo en el Río de la Plata. Nosotros tenemos referencias amplísimas de eso. Entonces, cuando España intenta volver a reconquistar sus colonias, ya habían derrotado a Napoleón, acá en Estados Unidos, 1820 y tantos, 1800 y pico, le dice, no, un momentito. Y Monroe, su famosa doctrina Monroe, le dice, párense. O sea, estaban los ingleses detrás de eso, porque si habían derrotado a Napoleón, pues estaban manejando naturalmente el nuevo poder que asomaba, el nuevo poder imperial. Y entonces acá el Congreso de Estados Unidos dice, si ustedes avanzan, Estados Unidos considera que América es para los americanos. Y lo para a la Santa Alianza y a toda esa organización, ese ordenamiento, esa asociación que ayudaba a España para reconquistar su colonia. Ahí empieza nuestra independencia. A partir de ahí, pues no te voy a contar cómo se declaró la independencia, las guerras de la independencia. España resistió desordenadamente y acá fue manejado un proyecto que se lo había vendido ya en alguna medida la idea Francisco de Miranda, un venezolano que era un vivísimo, un tipo inteligentísimo, había generado ya en las cortes inglesas la necesidad de no invadir. Los ingleses quisieron invadir, hicieron 2 o 3 invasiones, pero fracasaron, incluso 2 invasiones continuas en la Argentina para tomar posicionamiento. Y entonces se les ocurrió la idea, y uno de los importantes que manejó las ideas era Canning, para crear las independencias en Latinoamérica. Y dividieron el Imperio Español para que no se fuera una controversia para sus proyectos que tenían. Se hicieron un montón de naciones, en cada región hicieron una nación a sus intereses. Y los sometieron bajo el yugo o bajo el dominio, el predominio de los ingleses. Esa fue nuestra independencia. O sea que nosotros tenemos desde entonces instalado acá un poder hegemónico que fue Estados Unidos la primera nación independiente del continente. Y entonces su fuerza le dio el privilegio de controlar todo. De ahí parte nuestra dependencia con Estados Unidos. Estados Unidos ayuda, complace con armamento, con todo lo de la época, a la guerra de la independencia. Nuestros patriotas venían a negociar acá con Estados Unidos para comprar armamento, para comprar barcos y todo eso. O sea que no es ninguna novedad esto. Pero llegó un momento que el comercio pasó a manos de los ingleses, patrocinados por Estados Unidos, respaldados. O sea, era la comunidad anglosajona la que predominaba en el continente. Esa es nuestra realidad histórica. Ahora bien, pero eso hace 200 años, 1823. O sea, 2025, 24, que estamos hablando, 200 años, 200 y pico de años. Entonces quedó instaurado e instalado en el continente el predominio anglosajón, que es el que ahora ha diversificado en tecnologías, en comunicaciones, en financiamiento, en la banca, en fin, en el comercio, en el control de los mares, en el potencial nuclear, en el que predomina en el mundo, que ha pasado a ser una de las grandes potencias del mundo, que se disputan un poder hegemónico respaldado no por la razón ni por la ley, sino por la fuerza de su poderío militar. Esa es nuestra realidad y la mentalidad de esta gente, de acá donde estoy yo ahora. Ellos creen que Latinoamérica, desde hace 200 años, es una dependencia de ellos y que pueden hacer lo que se les da la gana. Entonces, cuando uno escucha a López Obrador, como ahora yo te voy a poner un video, de lo que ayer dijo, dice, es nuestra gran verdad.
Pero López Obrador dice todo lo que Estados Unidos hace, que ya debiera hacer una revisión, porque a Estados Unidos le han surgido grandes enemigos, incluso dentro del continente. Y esos grandes enemigos de Estados Unidos han sido creados, han sido generados por su misma política económica. O sea, han instalado en 400 y tantos millones, que es Latinoamérica y el Caribe, la mitad de esa población la han llevado a la marginación social, al hambre y a la pobreza y a la miseria. Entonces ahora esa gente marcha sobre el imperio anglosajón a reclamar trabajo, dignidad, en fin, lo que ustedes conocen que hacen las marchas de los inmigrantes y todo eso. Entonces, esto ya está creando un malestar muy acentuado, que la única reacción que esta gente tiene es aplicar la ley doctrinaria de Monroe, que América es para ellos. Pero ahora tenemos nosotros otras alternativas. O sea, Rusia y China, sobre todo China, pues que se ha convertido en la fábrica del mundo, se ha convertido también en un control económico, político, cultural, tecnológico en el mundo. Entonces ya no es Estados Unidos supremamente soberano, sino que tiene Estados Unidos un gran enemigo y tiene desprovisto, o sea, abandonado, sin fuerza, sin consistencia, sin coherencia, todo un continente prácticamente a partir del río Bravo. Y ahí estamos nosotros. Entonces, seducidos por los chinos hábilmente, con su cultura milenaria, están penetrando económicamente, tienen potencial, tienen poder, poseen tecnologías, son la fábrica del mundo, bajaron precios, ellos aumentaron en 50 años, transformado China en un imperio, y ahora va a pasar, ya están, las guerras no son guerras ideológicas, ya la ideología fue superada por la parte económica, o sea, el comunismo, que fue una alternativa en Rusia, ya dejó de funcionar eso, o sea, ya hay ideología, a pesar de que los americanos, Estados Unidos sigue poniéndole el sallo a Latinoamérica de que los seduce o que controla o que son comunistas. No tiene nada que ver, el comunismo nunca pudo prender en Latinoamérica. Y nosotros conocemos el tema. Entonces, yo quería ponerle este preámbulo para que cuando escuchen lo que dice López Obrador, tiene un asidero. Ellos siguen, Estados Unidos sigue creyendo erróneamente que todavía puede gerenciar y controlar a todos nuestros países. Y lo está haciendo, y nos ha dominado y nos ha sometido. O sea, nosotros hace 200 años que dependemos de Estados Unidos. Y ha sido con toda la maquinación que han utilizado el poder. Ahora, ¿esto se puede prolongar en el tiempo? Esa es la gran pregunta. ¿Se podrá prolongar? ¿Estados Unidos podrá dominar el continente, someterlo y cada vez mayor pobreza y marginación social en 400 y tantos millones de habitantes? Y eso es un problema muy duro, muy difícil. O sea, no es un problema que cualquiera lo puede, no digamos resolver, sino interpretar o entender. La mayor parte de la gente de los nuestros, de la gran mayoría nuestra, no conocemos esta historia, no conoce la gente. Lamentablemente, el poder de la comunicación ha estado en manos de ellos, está en las manos de ellos. Entonces, cuando uno quiere intentar algo de un periodismo independiente que se ocupe de los problemas de nuestras sociedades, pues yo lo estoy viviendo, lo he vivido, o sea que no me van a contar a mí que no hay problema. Pero el tema acá es buscar soluciones. Entonces ahí viene la participación nuestra. Nos seduce China y aceptamos la propuesta de India, que está silenciosamente adquiriendo una gran potencial. Y China, no digo Rusia ahora porque la tiran ahí con
entretenida con Ucrania, o fortalecemos el mundo occidental. No sabemos. O sea, en Estados Unidos la mayor parte de la gente que gobierna este país, la mayor parte de los dos partidos políticos, tienen el concepto monroeano, que América es para los americanos. Ellos consideran que ellos pueden hacer y deshacer lo que se les antoja en el continente. Y lo están haciendo. Entonces, por eso yo quería hacer este prolegómeno para ponerte este video que te voy a poner de Andrés Manuel López Obrador. Todo un adelantado, un hombre con una solvencia moral y una capacidad intelectual que en estos tiempos es escaso observar y primero imaginar. Es una manía del gobierno de Estados Unidos de entrometerse en la política interna de otros países. Desde hace cuando menos 2 siglos. Y no solo es opinar o dar cartas de buena conducta, como si ellos fuesen los jueces, el gobierno del mundo, sino intervenir militarmente a países con gobiernos no sometidos a los intereses del gobierno de Estados Unidos. Eso es la historia. Ellos antes ponían y quitaban presidentes a su antojo. Esa es la historia de los pueblos de América Latina. Bueno, nuestra historia. 2 veces nos invadieron. Y en una ocasión, pues, se quedaron con más de la mitad de nuestro territorio. Inventando una falta de pagos. El Congreso en Washington aprobó la guerra contra México y un presidente Polk llevó a cabo la invasión. De los momentos más lamentables, tristes de nuestra historia, porque llegaron aquí e izaron la bandera estadounidense. Y luego obligaron al gobierno mexicano a firmar el tratado Guadalupe Hidalgo para entregarles 9 estados de la Unión Americana que pertenecían a México. Acabo de estar en Veracruz el domingo porque se conmemoraron los 110 años de la segunda invasión de Estados Unidos a México, 1914. Tardaron 7 meses en nuestro territorio. Y pues siempre ha actuado así. Nosotros hemos insistido mucho, y lo vamos a seguir haciendo, en que deben de cambiar su política exterior.
han habido momentos, pocos, pero muy importantes, de políticas respetuosas de los países de América Latina por parte del gobierno de Estados Unidos. Cuando gobernó el presidente Franklin Delano Roosevelt, aplicó la política de buena vecindad. Llegó el poeta Pablo Neruda a llamarlo el titán de las libertades. Pero ha predominado esta política prepotente, injerencista, que es lo que todavía se refleja con esos fallos que emiten contra los países, como el que dieron a conocer antier, y se meten en los asuntos internos. En efecto, ¿qué tienen ellos que meterse en el asunto de las diferencias que tenemos con el Poder Judicial? ¿Quiénes son ellos para intervenir? ¿Cuál es el fundamento legal? ¿Quién les autoriza a intervenir? Están violando flagrantemente el derecho internacional, la independencia, la soberanía de los pueblos. Y ayer hablaba yo de cómo nosotros somos respetuosos. Imagínense de quien les declaremos, ¿no?, que violan los derechos humanos y los derechos políticos y las libertades, y que ya la Estatua de la Libertad es como un símbolo vacío, porque tienen a un candidato, como lo dije ayer, de juzgado en juzgado. ¿O cómo van a hablar de derechos humanos si ellos destinan miles de millones de dólares a la guerra? Para la muerte de inocentes en todos los países del mundo donde hay confrontación. Pero nosotros no nos metemos en eso. ¿O por qué no liberan a Assange? ¿Dónde está la libertad y la libre manifestación de las ideas? ¿Y cómo es que destinan tanto dinero a la guerra y no destinan fondos, recursos para atender a sus jóvenes que están padeciendo por el consumo de drogas, que lamentablemente fallecen 100,000 jóvenes cada año por el consumo de fentanilo? Pero así son.
Y no debemos nosotros sorprendernos, extrañarnos. Así ha sido históricamente. Y eso también, con todo respeto, indica de que están estancados, anquilosados, en decadencia, porque tienen que renovarse. Nosotros estamos trabajando bien en materia de cooperación económica. Es conveniente la relación, lo he venido diciendo. Ya somos el principal socio comercial de Estados Unidos en el mundo. Viven 40 millones de mexicanos en Estados Unidos. Hay buena relación entre nuestros pueblos. Sin embargo, hay todavía estos grupos de intereses económicos y políticos. Afortunadamente no son todos los gobernantes. Es que también es un gobierno muy pulverizado. La democracia es sinónimo de diversidad, de pluralidad, pero en Estados Unidos hay demasiadas contradicciones al interior del gobierno. Una cosa es lo que opina la Casa Blanca, otra cosa es lo que hace la CIA, otra cosa es lo que hace la DEA, otra cosa es lo que hace Blinken en el Departamento de Estado, otra cosa es lo que hacen en el Departamento de Justicia, otra cosa es lo que se hace en el Congreso, otra cosa es lo que hace en el Poder Judicial. Nada más en el caso de nosotros, como ya sabemos, salen estos comunicados que están manejados por la derecha internacional. Es una internacional de derecha apoyada en Estados Unidos. Ya sabemos, esos son los golpeadores, los halcones, vinculados con las mafias de los países, relacionados, como tú dices, con las organizaciones supuestamente no gubernamentales, Claudix González. Pero esto pasa en México y sucede en Guatemala y sucede en Colombia y sucede en Argentina y en todos lados, en Ecuador, ahí están metidos, en España. Entonces, como ya sabemos, no nos preocupa porque pues tenemos relaciones con los que tienen una política de respeto a México, y entre ellos incluyo al presidente Biden. Y además se los puedo probar con
con hechos. Tengo la experiencia de haber tratado con el presidente Trump y con el presidente Biden. Les puedo comentar dos asuntos para que vean lo que les estoy planteando. Cuando detienen al general Cienfuegos, ¿no se enteró el presidente Trump? Lo hicieron los de la DEA. Claro, en una circunstancia especial venían unas elecciones en Estados Unidos, como ahora. Y lo que querían era confrontarnos y aprovechaban para también vengarse. Es una de mis hipótesis, porque cuando Calderón a este grupo de golpeadores irrespetuosos de las soberanías se les permitió que se metieran en México violando nuestra soberanía. Desde la Embajada de Estados Unidos en México, en el tiempo de Calderón, se daban las órdenes a las Fuerzas Armadas, en particular a la Secretaría de Marina, y a García Luna y a todos los que tenía Calderón supuestamente combatiendo el narcotráfico. Pero las órdenes, la oficina central estaba en la Embajada de Estados Unidos. En ese entonces fue cuando se da el enfrentamiento en Cuernavaca y asesinan a Beltrán Leiva y a otros, y declara el embajador de Estados Unidos, aquí lo tengo en el libro, tengo la declaración, diciendo que a diferencia del ejército, que se negaba a sumarse, a aceptar las órdenes de ellos, la Marina estaba subordinada, que incluso habían formado a un equipo, a un grupo de élite en el Comando Norte, un grupo de élite de la Marina en el Comando Norte. ¿En el operativo participaron agentes norteamericanos? Sí, además, no, estoy hablando de las órdenes y desde luego toda la cuestión de la inteligencia manejada por eso. Entonces, por eso hablo, como hubo resistencias de parte del ejército, que lo de Cienfuegos pudo ser una represalia, y también se da en el momento en que hay elecciones. Y pues yo le mando a decir al presidente Trump que no estaba de acuerdo con ese procedimiento. Nos avisaron 5 minutos antes de la detención. Se supone que
había cooperación. Y de inmediato intervino el presidente Trump. Ahí supe que no estaba informado y tomaron decisiones, se indagó en el Departamento de Justicia de Estados Unidos y les pedimos que nos enviaran el expediente. Le solicité a Marcelo Ebrard, que era secretario de Relaciones Exteriores, cuando nos mandaron el expediente, de que lo analizara, lo leyera, todo un fin de semana, y encontró de que no habían pruebas, todo lo habían fabricado. Y pasamos, ya ellos ya sabían en Estados Unidos, y pasamos ese expediente a la Fiscalía. Y ese expediente lo pueden consultar todos, porque nuestros adversarios iban a decir: el presidente protege a narcotraficantes. No, nosotros no aceptamos que se fabriquen delitos. Además, no solo era un asunto del general Cienfuegos, era el secretario de la Defensa de México, de socavar a una institución del Estado mexicano, y sin elementos y sin pruebas. Entonces, se aclaró de que pues no había elementos, lo revisó la Fiscalía. Pero como iban a decir, repito, de que yo estaba encubriendo, tomé la decisión de dar a conocer el expediente completo. Y eso me llevó otro pleito con los abogados, que son muy ortodoxos y que siempre hablan de que por el debido proceso, ¿cómo es que le llaman a eso? El debido pretexto. No puedes dar a conocer los nombres, entonces tienes que testar, tienes que tachar nombres. Imagínense, subo un expediente como ese, testado, borrado los nombres, es peor. Entonces fue una lucha interna de los abogados y subió el expediente, y ya como está, lo pueden consultar ahora todavía. Pues es evidente que lo armaron, que lo fabricaron. Entonces me consta de cómo actúan. Recientemente pasó lo de Ecuador. Tengo información que el Departamento de Estado está ayudando en un plan para combatir el narcotráfico en Ecuador, como el Plan Colombia, como el Plan Mérida. Entonces, asaltan nuestra embajada, es una flagrante violación a nuestra soberanía, al derecho internacional, y eso fue el viernes en la noche. Hasta el sábado
por la tarde, aparece un comunicado insustancial del Departamento de Estado, contradictorio, ambiguo. Y sabía yo que no estaba enterado el presidente Biden, que habían tomado la decisión en el Departamento de Estado. Entonces, por eso dimos a conocer el video y se lo mandé al presidente. Y como pues es una gente respetuosa de nuestra soberanía, siempre me habla de que el trato entre nosotros tiene que darse en un plan de igualdad, porque somos países independientes, soberanos, países vecinos, hermanos, pero independientes. México no puede ser nunca un protectorado, una colonia de ningún país extranjero. México es un país libre, independiente, soberano. Que eso es lo que hay que ir resolviendo hacia adelante. Y es lo que también lleva implícito ese mensaje de que no cambian. No estoy hablando de todos, pero sí, hay un grupo muy prepotente. Entonces, por eso, una de las cosas que se tienen que establecer con mucha claridad es cooperación económica, sí, integración económica, sí, ayudarnos mutuamente para fortalecer América del Norte y a toda América, sí, cooperación para el combate al narcotráfico y que ayudemos humanitariamente a que no se padezcan esas pandemias de consumo de fentanilo en Estados Unidos que tanto dolor, que tanta muerte provocan, sí. Buscar soluciones de fondo al problema, al fenómeno migratorio, sí, pero respeto a la soberanía. ¿Qué no se puede? ¿Qué no vamos a admitir? O sea, ¿cómo pintamos la raya? Eso es interesante, irlo definiendo hacia adelante, y hay condiciones, porque el presidente Biden es, repito, respetuoso, y vale más hablar así, con mucha claridad. Pero, por ejemplo, el financiamiento a organizaciones como las de Claudio X González, no. ¿Cómo se va a financiar desde Estados Unidos a una organización para golpear a un gobierno legal, legítimamente constituido en México? Un día vamos a hacer aquí el ejercicio de lo que no debemos de permitir. Aquí en el pizarrón.
miren esto. ¿Por qué no pones la carta del jefe del Departamento de Estado del presidente Wilson, de cómo se valieron de presidentes y funcionarios que se formaron en las universidades de Estados Unidos y son los que ahora todavía les ayudan, son los que tienen relaciones con estos grupos. Pero esa carta es profética. A ver si la encuentras. Todo esto para los jóvenes, porque ya hablábamos que nos invaden en el 47, nos invaden en 1914. Luego, esto es posterior, entonces creo que en los años 30. Y fíjense el cambio de la doctrina Monroe, del presidente Monroe, que le pide al expresidente Jefferson un consejo sobre cómo resolver esto en el siglo XIX, al inicio, las relaciones de Estados Unidos con el mundo, y le dice, pues hay que cuidar nuestro espacio vital, y de ahí surge la famosa frase América para los americanos. Pero de esa frase, de la doctrina de Monroe, a esto, que ya es la época nuestra, ya no son las intervenciones, aunque siguen habiendo golpes de Estado, está demostrado porque se desclasificó información sobre el golpe de Estado en Chile, que intervinieron los del gobierno de Estados Unidos. ¿La encontraron? Pero es buenísima para los jóvenes. Es del 24, o sea, 10 años después de la invasión a Veracruz. Robert Lansing era secretario de Estado del presidente Wilson. Y mira lo que le recomienda: tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia mexicana a un ciudadano americano, ya que eso conduciría otra vez a la guerra. La solución necesita de más tiempo. Debemos abrirle a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y en el respeto del liderazgo de Estados Unidos. México necesita administradores competentes y con el tiempo
esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y eventualmente se adueñarán de la misma presidencia de México. Y sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro, harán lo que queramos. Y lo harán mejor y más radicalmente que lo que nosotros mismos podríamos haberlo hecho. Pasa el tiempo y ¿cuántos se formaron allá? En Harvard y en otras universidades del extranjero. Bueno, este es un tema interesante. ¿Cómo tenemos que garantizar nuestra relación? No podemos cerrarnos, no podemos romper, no podemos aislarnos. Es un hecho, una realidad, que tenemos 3.180 kilómetros de frontera por cuestiones de geopolítica. Con todo respeto, pues no es un país europeo, no es Brasil. Aquí nos tocó vivir. Entonces tenemos esa vecindad. Y además, si nos ponemos de acuerdo, como lo hemos hecho en los últimos tiempos, nos ayudamos mutuamente. Ya no se puede separarnos. Es bastante la integración en lo económico. Empresas. En México se producen muchas cosas que se consumen en Estados Unidos y se producen a buen precio, de manera competitiva. Se cierra la frontera y no se venden los carros que se producen en México, en Estados Unidos. Tendrían ellos que pagar 10, 15 mil dólares más por vehículo. Las empresas de autopartes, hay una relación en la frontera muy dinámica, activa, y a nosotros nos ayuda esa relación y no nos negamos. Parte del éxito de la política económica nuestra ha tenido que ver, entre otras cosas, con la inversión extranjera, que ha llegado a México como nunca. Las dos cosas, inversión extranjera e inversión pública. Los tecnócratas neoliberales no creen en la inversión pública y nosotros sostenemos que es fundamental. Por eso la creación de empleos, por eso México es de los países con menos desempleo en el mundo, pero esto se complementa con la inversión extranjera. Entonces, ¿cómo resolvemos
mantener esta integración económica con respeto a nuestras soberanías. Es un proceso nuevo. ¿Cómo hacerlo enfrentando estos exabruptos? ¿Cómo los vamos convenciendo? ¿Cómo se va persuadiendo a todos ellos de que tienen que actuar con respeto, aprender a respetar? Bueno, ya han visto el video. Acá hay una ponencia, un ofrecimiento, una alternativa que Estados Unidos debiera considerarlo, porque este es un hombre que no es enemigo de Estados Unidos, es un hombre que le señala los errores que tal vez adentro de Estados Unidos no se observan. Y yo que vivo acá adentro de Estados Unidos, ingentemente trato de a ver si lo que nosotros hacemos modestamente pudiera ayudar. O sea, yo tengo mi familia, mis hijos son americanos. Entonces yo veo que este procedimiento sociopolítico, económico y cultural que ha manejado esta gente con tanta soberbia, pues ya es hora de humanizarlo. O sea, de verdad los derechos humanos ponerlos a funcionar en su verdadera grandeza, porque hay muchas contradicciones. Ellos son los que sostienen los derechos humanos y por otro lado pues se violan los derechos humanos. Entonces tendríamos que, ya estamos en un siglo donde la convivencia por los 8.000 millones que somos en el mundo, tenemos que buscar convivencias civilizadas. O sea, no podemos que cada problema que se presente ir a una guerra. Es un error ya que la humanidad siga cometiendo principios elementales de reacción. Ya nuestro aprendizaje, nuestro conocimiento y nuestra sabiduría y todo el avance científico y tecnológico debiera ubicarlos en otra posición cultural, elemental, intelectual. Y la gente que cursa y atraviesa los claustros de las grandes universidades debiera no someterse al poder ciego de las corporaciones. O sea, debiéramos humanizar en nuestros espacios porque es una forma de salvar a la raza humana. O sea, llegar al humanismo por la vía del amor, del afecto, del respeto al derecho ajeno, en fin, todas esas cosas que todo el mundo las sabe, pero que violentamente, impunemente violada por los poderosos. Entonces, buscando estas cosas desde el pueblo, pues no sé cuánto efecto positivo tendrá, pero históricamente va a quedar como realmente una participación activa en buscar el ordenamiento. Que ya dejen de inventar cosas de que los extremos de izquierda y derecha van a resolver los problemas de la humanidad, los problemas humanos. Los problemas humanos se resuelven con el diálogo, con el encuentro, con el compartir beneficios y hacer buenos negocios cuando se trata del poder corporativo, pero no imponer por la violencia rigurosamente el potencial del imperio que va y no hemos avanzado nada desde el tiempo de la colonia. Mañana nos vemos, si les parece, seguimos tratando estos temas.